Hoy preparamos un pastel de crema y frutas, con una masa suave que se deshace en la boca y sin una pizca de manteca. Un exquisito relleno de crema y para coronar esta tarta vamos a usar frutas que no solo aporta frescura, sino que la convierten en un postre increíblemente delicioso. Arrancamos preparando la crema de este pastel. Acá tengo 500 mililitros de leche que los voy a poner a calentar. Mientras tanto, en una olla ponemos una yema de huevo, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas de almidón de maíz o maicena, 2 cucharadas de harina de todo uso o harina 4 ceros. Cuando la leche esté caliente, pero que no llegue a hervir, de a poco se la voy a ir agregando a la olla. Acá ayúdense de un batidor para evitar que se formen grumos. Y también agreguen solo un poco de la leche, mezclan bien y luego sí agregan el resto de la leche. Mientras tanto, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Cuando lo tengan listo, lo llevamos a un fuego suave y sin dejar de revolver la crema vamos a cocinarla hasta que espese. Recuerden no dejar de revolver para que la crema no se pegue ni se queme. Una vez que vean que la preparación comienza a hervir y que la crema está espesa, apagamos el fuego, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y lo integramos muy bien. Cuando tengan la crema así, la pasamos a un recipiente más pequeño. A la crema la vamos a tapar. Pueden usar un papel film o un pedazo de nylon y se lo ponen en contacto con la crema. Y así como está, la voy a dejar que vaya bajando la temperatura. Mientras tanto, vamos a preparar la masa de este pastel. En un recipiente ponemos 2 huevos, añadimos 100 gramos de azúcar, la ralladura de un limón que le va a aportar muchísimo sabor a la masa. Vamos a mezclar todo esto muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto. Incorporamos 100 mililitros de aceite girasol y volvemos a mezclar. Acá tengo 300 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le voy a sumar 2 cucharaditas de polvo de hornear y lo integro un poco. Una vez listo, se lo agrego al recipiente de los líquidos. A mí me gusta agregarlos secos en 2 tandas. Añado la mitad de la harina y con el mismo batidor lo integro. Cuando está bien integrado, que no haya ningún grumo, cambio el batidor por una espátula y añado el resto de la harina y sigo integrando. Si te gustan las preparaciones con fruta, acá arriba te voy a dejar una tarta de manzana sin manteca que queda buenísima y acá arriba también te dejo el enlace de un crumble de manzana que además de ser fácil es súper delicioso. Cuando no puedan seguir con la espátula, vamos a recurrir a las manos que deben estar súper limpias y formamos un bollo. Si se les pega mucho a las manos, se pueden ayudar de un poco de harina, pero no pongan mucha cantidad. Una vez que tenemos un bollo bien formado, tomamos un cuarto de la masa y lo reservamos para más adelante. Al resto de la masa la ponemos en un molde. En esta oportunidad voy a usar un molde de estos que son desmontables de 28 centímetros, al cual lo voy a aceitar muy bien.
Ahora sí ponemos la masa adentro y con las manos vamos a ir estirándola, intentando que quede lo más pareja posible. Si te gustó este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Si se les pega mucho a las manos, se pueden ayudar de un poco de harina. Cuando la tengan así, tomamos la crema, que ya tiene que estar fría, y a mí me gusta, antes de agregarla a la tarta, mezclarla un poco, porque después me resulta mucho más fácil. Ponemos la crema dentro de la tarta, la esparcimos y emparejamos muy bien. Con el resto de la masa hacemos un choricito y cortamos en partes, para que nos sea más fácil poder hacer el dibujo de la tarta, que van a ver que es muy simple. Tomamos un pedazo de masa, hacemos un choricito y lo ponemos dentro de la tarta de esta forma. Hacemos la otra parte y ponemos sobre la crema. Estiramos otro pedazo de masa y hacemos un círculo más chico que el anterior. A mí me gusta ir haciendo de a mitades porque me resulta mucho más fácil poder hacer este círculo. Hacemos este mismo procedimiento 2 veces más. Cuando tengas la tarta así, tomamos duraznos en conserva. De duraznos voy a ocupar 4 mitades que las escurrí bien y las voy a cortar en gajos. Una vez todos cortados, los ponemos sobre la crema. Intenten que los duraznos no toquen la masa del pastel. Vamos a seguir poniendo la fruta en cada círculo de crema. Mientras me quedo haciendo esto, te cuento que podés reemplazar los duraznos en conserva por peras o la fruta que más te guste. Es más, te invito a que me dejes en los comentarios con qué fruta prepararías esta tarta. Para cocinar este pastel de fruta, lo llevamos a horno precalentado a 180 grados por unos 40 minutos. Así sale del horno, miren lo doradito que está. Ahora lo voy a dejar que baje la temperatura. Una vez fría, la desmoldamos y para terminar de decorar la tarta, la voy a espolvorear con un poco de azúcar impalpable. Les recomiendo que tanto para desmoldarla, espolvorearla con azúcar y cortarla, asegúrense de que esté bien fría, así no se les rompe, el azúcar impalpable les va a quedar genial arriba y también así les queda un corte limpio y una rebanada bien prolija. Para conservarla les recomiendo que la tengan en la heladera. Y de un día para el otro queda muchísimo más sabrosa. Esta receta de pastel o de tarta de crema con fruta me encanta no solo porque la podemos utilizar para comer en una merienda, sino que también queda genial como postre o, por qué no, para sacarnos las ganas de comer algo rico con esa masa suave que se deshace en la boca, el relleno cremoso y los duraznos por arriba le dan una frescura increíble. Así llegamos al final de esta dulce receta. Espero te haya tentado y te animes a prepararla en casa. No te olvides de compartir tus resultados. Hasta la próxima. Chau, chau.